Ok, subespacios vectoriales. Entonces, nosotros habíamos visto la semana pasada que era un espacio vectorial. Habíamos visto que era un conjunto al cual, déjenme recordarlo aquí, era un conjunto, digamos, bueno, B no, W no, vamos a llamarle V, al cual le acoplábamos dos operaciones y si todo salía bien, este conjunto con estas dos operaciones iba a satisfacían las 10 propiedades que había que checar y en el caso en que la satisfaga, entonces a esto es un espacio vectorial. Ahora la pregunta es irnos hacia adentro del conjunto en cuestión, es decir, si yo tengo aquí el conjunto V en donde tengo estas operaciones y yo resulta ser que tengo aquí adentro un subconjunto más pequeño, la pregunta es si este subconjunto más pequeño con estas mismas operaciones sigue siendo espacio vectorial o no, o más bien es un espacio vectorial o no. Es decir, si satisface las 10 propiedades, restringiéndolas ahora a este pedacito nada más. De eso se trata toda esta parte. Entonces, por supuesto que lo natural sería agarrar, bueno, pues ahora, si ahora voy a trabajar con el conjunto pequeño, que está metido en V, pues me pongo a checar las 10 propiedades a ver si se cumplen o no. Y esa es una forma válida de hacerlo. Pero resulta ser, y esto es lo interesante y esto es lo que necesito que se lleven de esto, es que si yo ya sé que el de afuera, el grande, es un espacio vectorial, eso ya me da información acerca de lo que sucede adentro, en particular en W. Y entonces, lo interesante son dos cosas. Primero, uno podría llegar a pensar que, pues si el grandote es espacio vectorial, pues todo lo de adentro va a ser espacio vectorial. Eso sería natural pensarlo, pero resulta ser que no es así. Hay cosas de aquí adentro, es decir, subconjuntos de aquí adentro, para los cuales podrían no cumplirse las 10 propiedades como, como objeto en sí mismo, pero a pesar de que el grandote sí las cumple. Entonces, lo que vamos a establecer esencialmente es un criterio para ver cuándo, si nosotros sabemos que lo de afuera ya es espacio vectorial, cuándo algo de adentro es espacio vectorial sin tener que checar las 10 propiedades. Ese criterio, de acuerdo a lo que esta semana estudiamos, es verificar tres cosas. Entonces, estas 10 propiedades simplemente se reducen a checar tres distintas cosas. Y cuando pongo esta flechita significa que son equivalentes, son lógicamente equivalentes. Entonces, lo que quiero decir o lo que voy a escribir aquí es que el conjunto pequeño, es decir, este W, que es un subconjunto de B, con las dos operaciones de aquí arriba, suponiendo que ya tengo un espacio vectorial de aquí arriba, este conjunto satisface estas 10 propiedades, o en otras palabras, W más con las dos operaciones puedo decirlo de dos formas, es un espacio vectorial o equivalentemente, puedo yo decir, es un subespacio de V, si sucede lo que yo voy a poner aquí. Entonces, las tres cosas que podemos checar o que bastan checar para garantizar que W, el conjunto pequeño, es un espacio vectorial de un espacio vectorial grande V, es lo siguiente. Lo primero, es más, las voy a poner en otro orden, pero voy a empezar de la 2 y la 3. Lo que hay que checar es que la suma es cerrada en W y que el producto es cerrado, el producto por escalar es cerrado en W también. Entonces, fíjense cómo el 2 y el 3 es natural pedirlo, es obvio hasta si ustedes quieren. Una de las cosas que le pedíamos al grande, las primeras propiedades de acá, de la lista esta, la alfa y la beta que está por aquí en medio, eran precisamente la cerradura, pero no en el chiquito, por supuesto, sino en el grandote. Y lo que le estábamos pidiendo es que si iniciabas en V, te quedaras en V, ¿se acuerdan? Si yo tenía un gato y un gato, quería que me diera un gato. Si yo tenía un perro y un perro, quería que me diera un perro. Si tenían dos vectores y los sumaba, quería que me diera un vector. Si me daba una matriz, entonces ya no era, la operación ya no era adecuada. ¿Ok? Pues esto es lo mismo que hay que checar, pero ahora para el pequeño. Es decir, todo lo que empieza en W
se queda en W. Así como dicen de Las Vegas, todo lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo mismo para W. Todo lo que sucede en el chiquito se tiene que quedar en el chiquito. Si yo agarro un elemento de aquí y agarro otro elemento también en W y lo sumo y esta suma resulta ser que me da algo aquí afuera, entonces ya valió, ya esto no puede ser subespacio porque ya me salí de él y ya no va a cumplir la primera, la cerradura, la 2 de acá, y entonces ya no podría ser subespacio, a pesar de que visto en el grandote, ahí sí es, pero pues en el del grandote todavía no se ha salido. Si lo veo en términos del grandote, estoy agarrando un elemento del grandote y otro elemento del grandote y los estoy sumando y me está dando un elemento del grandote todavía. Pero cuando ya me estoy restringiendo a este mundo más pequeño, ahí ya puede fallar. Entonces es importante verificar esta cerradura tanto en la suma como en el producto por escalar. Entonces es obvio que estas dos cosas las necesitamos. Y la primera, bueno, resulta ser que también es obvia, pero a veces en algunos libros de texto no la incluyen, la dan por hecho. Y es que hay que verificar que el neutro aditivo, que lo vamos a denotar con un 0 barra, que recuerden, no necesariamente es o la matriz 0 o el vector 0 o el polinomio 0, podría ser otra cosa, dependiendo de quiénes sean estas operaciones. Tenemos que checar que esta cosa está efectivamente en el conjunto pequeño. Vean por qué es importante esto. Nosotros sabemos que el neutro aditivo para estas operaciones, por este ser un espacio vectorial, una de las propiedades de aquí es que existe, este existe. Y cuando digo que existe es que está adentro del conjunto en cuestión. Es decir, este cero, este neutro aditivo, está en algún lado, digamos, aquí. Bueno, podría estar aquí, por ejemplo. Si está aquí, entonces ya no está aquí adentro del W. Entonces, esta ya no se va a cumplir. Pero si no está dentro del W, entonces, pues la propiedad que le corresponde a la existencia del neutro aditivo que está como por aquí, es una de estas, ya no la va a cumplir el W. Por lo tanto, es necesario, completamente necesario, que esto no suceda, que el neutro aditivo del espacio grandote, pues también esté en el espacio chiquito porque es el mismo. Sabemos que el neutro aditivo es único también, no es como que existan muchos ceros, solo hay uno, ¿ok? Entonces, por eso estas tres cosas son las mínimas necesarias y las suficientes para garantizar que un conjunto pequeño sea un espacio vectorial, es decir, cumpla estas 10 cosas. Si yo ya sé de antemano, y esto es muy importante y hago hincapié, esto solamente lo puedo usar si yo ya sé que el grandote, que este conjunto W está metido en algún otro conjunto que yo ya sé que es espacio vectorial. Claro, con las mismas operaciones siempre. De hecho, también es un poco obvio por qué no es necesario checar el resto de propiedades. Recuerden que el resto de propiedades, salvo la de la existencia del inverso aditivo, pero la del inverso aditivo se sigue de estas tres de forma un poco también sencilla, pero el resto de propiedades son propiedades algebraicas, ¿se acuerdan? Checar conmutatividad, asociatividad, cosas meramente algebraicas, de manipuleo algebraico, si ustedes quieren. ¿Y qué es el tipo de cosas que se utilizan para checar esas propiedades? Pues no son simplemente la forma de los elementos de ahí. Pero es más, a ver, déjenme ejemplificarlo de esta forma. Si yo agarro dos elementos de W, W1 y W2, ¿no? Entonces agarro W1 y W2 y quiero probar, por ejemplo, que W1 sumado con W2, me gustaría ver que esto es igual a W2 más W1, es decir, la conmutatividad. Fíjense que W1 y W2 son elementos del W, ajá, pero sabemos que W está metido en el V, es decir, W1 y W2, además de ser elementos del conjunto W, pues por supuesto también son elementos del V, pero el V yo sí sé que es espacio vectorial y yo sé que en el V cumple con la conmutatividad, que era la segunda propiedad. Entonces yo sé que por estar W1 y W2 en el grandote, esto claro que lo va a cumplir. Entonces ya no tengo que checarlo.
Este argumento se puede dar para todas las propiedades algebraicas. Por eso no es necesario incluirlas acá. En donde falla este argumento es en las cerraduras y en la existencia del neutro aditivo. Por eso son las únicas tres que checamos. ¿Dudas con esto? No, profe. No, profesor. Bueno, vamos a ver ejemplos entonces. Eso también es importante. A la hora de hablar de subespacios vectoriales, entonces estamos hablando de una relación de contención de un conjunto grandote y un conjunto pequeño. Entonces, aquí tienen que tener muy claro y recordar lo que se estudiaron de conjuntos en algún momento en la prepa o en cálculo, también a lo mejor vieron algo de conjuntos, no lo sé. Simplemente para que no se les vaya, es algo muy sencillo, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes se acuerda, pero si no, pónganse a estudiar, tienen que entender qué significa que un elemento pertenezca a uno y no a otro. Voy a hacer hincapié ahorita en este tipo de cosas, en estos ejemplos. Ok, a ver, voy a ver este ejemplo. A ver, primero, las matrices de 2 por 2 con entradas reales. Nosotros sabemos que con las operaciones usuales, es más, las voy a escribir con los símbolos usuales. Este es un espacio vectorial, quedamos que iba a hablar de dimensión, pero eso todavía no hablamos de forma rigurosa, entonces no, dimensión todavía no. Ok, este es un espacio vectorial, cumple las 10 propiedades. ¿Cómo yo puedo describir a este conjunto? Esto es lo importante y que a manera de recordatorio también. ¿Cómo yo describo este conjunto? ¿Qué escribo aquí? O sea, llave, y aquí por aquí va a haber otra llave, pero ¿qué escribo aquí en medio? Necesito que me digan, díganme. ¿Qué pongo aquí en medio? ¿Qué pongo aquí en medio? ¿Cómo? Una forma de describir al conjunto de matrices de 2 por 2. ¿Nadie? A ver, de ideas. Yo las corrijo si están mal, pero ideas. Una matriz en donde esté A, B, C y D. Ok, muy bien, exactamente. Entonces, yo leería esto de la siguiente forma. El conjunto de matrices de 2 por 2 es el conjunto de elementos que tienen esta forma. Fíjense, esta estructura es la misma de siempre y eso es lo que quiero que recuerden. Entonces, son elementos de esta forma. Entonces, aquí se pone la forma que tienen los elementos, tales que, aquí se pone 2 puntos o a veces se pone una barra también. Esto se lee tales que, y aquí se dice, se da la información acerca de lo que está apareciendo aquí. Por ejemplo, aquí estoy diciendo A, B, C y D. Entonces tengo que decir quiénes son o qué son A, B y C, D. En este caso, A, B y C, D, no tengo restricciones, sino son cualesquiera números. Digamos que la única restricción es que sean números. No son ni perros, ni gatos, ni son números. Entonces te diría aquí, en donde A, B, C y D, puedo ponerlo con letra o con número, o con símbolos, son números reales, o puedo decir A, B y C, D son reales, ¿ok? Entonces, por favor, recuerden y entiendan qué significa, qué estoy haciendo aquí, qué significa esto. Estoy diciendo, este conjunto es el conjunto de elementos que se ven así, tales que lo que aparece aquí adentro es esto de acá. ¿Algo sucedió? Sí, algo sucede con la cámara. A ver, denme un momento, por favor. Ok, entonces, estábamos en este conjunto. Sabemos que este es un espacio, ok, este es un espacio vectorial, aquí estamos describiendo este conjunto. Ahora, ¿están de acuerdo? Ay, y déjenme poner este dibujito. Aquí aquí están todas las matrices. Supongan que aquí están todas las matrices
de 2 por 2 con entradas reales. Ahora yo voy a escoger un subconjunto, que sería el W de hace un momento, como el W de hace un momento, de matrices de 2 por 2, es decir, no voy a escoger a todas, solamente a algunas. Este W lo voy a describir de esta forma, fíjense, va a ser el conjunto de matrices, obviamente de 2 por 2, porque no pueden ser matrices que no sean de 2 por 2, porque estoy en el mundo de matrices de 2 por 2, claramente. Tales que les voy a pedir que la traza de estas matrices sea 0. Ahora, ¿qué significa que la traza? ¿Qué es la traza de una matriz? ¿Alguien sabe qué es la traza de una matriz? Aunque sea, digan no. No, profesor. Oigan, no sé. Creo que era la suma, ¿no? De No. las Gracias. diagonales. Exactamente, la traza de una matriz es la suma de sus diagonales. Entonces, fíjense, yo aquí arriba estoy diciendo, me fijo, W va a ser solamente todas las matrices de 2 por 2. Aquí yo tendría que decir con entradas reales, A, B, C y D reales, que además tengan traza 0, es decir, que la suma de A con D sean 0. Pero bueno, yo puedo escribirlo en términos de traza de esta definición matemática o puedo ponerlo explícitamente. Son todos los elementos tales que, ok, A, B, C y D son números reales y que además que A más D me da igual a 0. Y esa es una restricción que le estoy poniendo. Entonces, fíjense, otra vez, estoy dando cómo es el elemento y estoy diciendo qué debe de cumplir o qué limitante o restricción tengo acerca de lo que aparece aquí adentro. Este W, insisto, son solamente las matrices que están aquí adentro y son aquellas cuya diagonal suma 0. ¿Ok? Entonces, la traza de una matriz, aquí hay varias cosas que estamos aprendiendo. La traza de una matriz es la suma de los elementos de la diagonal. Yo me estoy fijando aquí en W en aquellos elementos de aquí arriba, solamente en los de aquí arriba, cuya suma de los elementos de la diagonal da 0. Y esto es equivalente. Ninguna de estas tres cosas que estoy poniendo es mejor que la otra. Son completamente equivalentes. Son distintas formas de escribir lo mismo. Fíjense que lo que puedo hacer es decir, pues son todas las matrices que se ven de la forma A, B, C. Y en vez de D, aquí, ¿qué puedo poner? Menos A. Menos A, exactamente. Y entonces yo lo único que tengo que decir es, fíjense, ya tengo un parámetro menos, ya no hay el D, ya no está aquí explícito, ya el D a fuerza tiene que ser menos A. ¿De dónde salió el menos A? Pues de aquí arriba, porque yo, si despejan el D de aquí arriba, fíjense, pasan el A del otro lado, entonces queda que D debe ser igual a menos A, entonces son los elementos que se ven así, en donde A, B y C son cualesquiera números reales, ¿ok? Insisto, son completamente equivalentes estas tres, pero quiero que recuerden, entiendan, si a lo mejor no lo habían entendido, que cuando uno tiene un conjunto, uno describe cómo son sus elementos y que cumplen esos elementos. O sea, cómo es la forma de los elementos y que cumplen. De forma que, si yo aquí escribo una matriz explícita o no, por ejemplo, si escribo la matriz -3, 0, 1, 3. ¿Esta matriz está aquí arriba? ¿Sí o no? ¿Está en las matrices de 2 por 2 con entradas reales? Sí. Sí. ¿Qué tendría yo que hacer? Primero tendría que ver, ok, ¿esta cosa tiene esta forma? Ah, no, pues sí la tiene. ¿Y sus elementos, los números de aquí, cumplen con lo que está aquí? ¿Son números reales? Ah, pues sí los cumplen. Ah, entonces sí está dentro. Y está aquí también, está en W, tengo que hacer exactamente lo mismo. A ver cómo son los elementos. ¿Son de esta forma? Sí, es de esta forma. Y cumple con esto. -3 más 3. Sí, entonces también está en W. Entonces, esta matriz está en algún lado de por aquí, por ejemplo. Está en W, pero también está en V. Noten también que tiene esta forma. ¿Están de acuerdo que tiene esta forma o no? La de aquí abajo. Sí. Sí, la tiene.
Sí, claramente sí. No se dejen llevar que por el signo que está aquí abajo y aquí arriba, A puede ser cualquier número real. Si A es igual a -3 en lo que aparece aquí, entonces claro que tiene esta forma, ¿ok? Entonces, no se dejen guiar por cómo están escritas las cosas, sino por lo que cumplen. Bueno, continuamos a donde estábamos. Entonces, lo que quiero preguntar ahora es, ya que yo sé que W es un subconjunto, está contenido, recuerden que esta es la contención, el símbolo para contención de conjuntos, W contenido en M de 2 por 2. W está contenido acá. ¿Será W? Y este es un espacio vectorial. ¿Será W un espacio vectorial, sí o no? Pues hay que checar las tres cosas. Hay que checar que está el 0, hay que checar la cerradura de la suma y de la multiplicación por escalar. Entonces, primero, a ver, el 0. ¿A qué onda? Ahí está, el 0. Es decir, el neutro aditivo. En este mundo de matrices de 2 por 2, ¿quién es el neutro aditivo? Es lo primero que hay que recordar. ¿Quién es el neutro aditivo aquí? ¿Quién es el neutro aditivo? Díganme. Menos A, menos B, menos C, menos D. No, esa es la forma de cualquier elemento. Pero de W. Pero a ver, aquí, ahorita les estoy preguntando acerca de las matrices de 2 por 2 como espacio vectorial, con las operaciones usuales. ¿Quién es el neutro aditivo? ¿Quién es la matriz que si yo se la sumo con la operación normal de suma, no le hago nada a la matriz? Cero. Sería la matriz 0. Pues la matriz 0, sí, porque recuerden, aquí estas son las operaciones usuales, por eso no les puse ningún otro adornito, es lo de siempre. Entonces, pero lo primero que tengo que hacer es reconocer o recordar, ¿quién es en este mundo el neutro aditivo? Pues es la matriz 0. Ok, perfecto. Y lo que tengo que checar es si este elemento está en W o no. Esto es un signo de interrogación por si no se ve bien. Entonces, la pregunta es, ¿este elemento está en W, sí o no? ¿Tiene esta forma? Sí. ¿O tiene esta forma y cumple con esto? Pues claro, porque es una matriz de 2 por 2 y su traza, la suma de los elementos de la diagonal, es 0. Entonces, por supuesto que está en W. Muy bien, entonces el neutro aditivo sí está. Ahora hay que checar la cerradura. A ver, déjenme ver si puedo quitar este autofocus porque me saca de onda. A ver, esperen. Ok, ya lo quité. Muy bien, ya no debe de aparecer. Ok, entonces, ¿qué hay que checar? Hay que checar la cerradura de la suma. En este caso es la suma usual, cerradura. ¿Qué significa checar la cerradura de la suma en W? A ver, ¿quién me dice con palabras? ¿Cómo checo esto? Aquí estaba W. Voy a doblar. ¿Qué hay que checar? A ver, díganme. A, B, C y D más A1 más B1, C1. Y así, Ok. a ver si da A ver, una matriz. primero en cristiano, con palabras, ¿qué es lo que tengo que checar? ¿Qué significa la cerradura? O sea, ahorita me lo dijiste en símbolos, está bien, pero en cristiano, ¿qué significa? Que la suma de dos matrices siga siendo una matriz. Pero dos matrices ¿en dónde? En W. En W. Eso es muy importante porque recuerda que W no son todas las matrices, sino son todas las matrices que están en W. ¿Qué significa que estén en W? Son matrices que ¿qué? ¿Que qué? Que cumplan con la traza. Que su traza sea 0, no que cumplan con la traza, que su traza sea 0. O en otras palabras, que la suma de su diagonal sea 0. Entonces, fíjense, checar la cerradura en W, en este W que está acá, es agarrar cualquier
cualesquiera dos matrices en W, es decir, cualesquiera dos matrices cuya traza sume 0. Entonces, fíjense que aquí esta parte resulta muy conveniente porque cualquier matriz cuya suma de las diagonales sea 0, tiene esta forma a fuerzas. O sea, pues este más este tiene que dar 0. ¿Ok? Entonces, yo me agarro una matriz A, B, C menos A. Esta es una de ellas y me agarro otra cualquiera, pero también que sume 0. Entonces voy a agarrar, digamos, X, Y, Z menos X. ¿Y qué tengo que hacer? Pues tengo que sumarlas. Y tengo que ver cuánto me da. ¿Y qué quiero ver? Quiero ver que lo que sea que me da al sumarlas, lo que yo obtengo, primero es una matriz de 2 por 2, lo cual no me va a sorprender porque eso ya sabíamos que eso iba a dar, pero que me va a dar una matriz cuya traza siga siendo 0 para que siga estando en W y que no sucedió lo que podría pasar en otros casos donde sumo esta y esta y resulta ser que me dan una matriz aquí afuera donde ya tienen traza 1000. ¿Ok? Entonces, sumo. ¿Cómo sumo? Pues como se suman matrices porque son las operaciones usuales, componente a componente. Menos A más X. Lo voy a poner de una vez así. Entonces, ¿qué puedo yo decir de la suma, de esta suma? ¿Tiene traza 0, sí o no? Como matriz. ¿Está en W, sí o no? Sí. Sí, porque profe. fíjense, si suman esto más esto, les va a dar 0. Entonces, súper por supuesto que está en W. Entonces, W es cerrado bajo la suma. Y algo similar hacemos con la cerradura, con el producto, cerradura en W. Es exactamente lo mismo. Me agarro una matriz cualquiera, digamos esta, para 3 números reales A, B y C. Agarro un escalar, lo multiplico. ¿Cómo hago esta operación? Pues es la operación usual, entonces sé que es componente a componente. A, B, alfa C, menos alfa A. Y ahora me pregunto, ¿esta cosa tiene traza 0? Y me fijo, pues esto más esto, efectivamente, sin importar quién sea el alfa, quién sea el A, el B y el C, me va a dar 0. Entonces, está en W. Sí, es subespacio. Ya chequé estas 3 cosas y yo puedo garantizar que este W, que noten, fíjense qué poderoso es esto, no es todo, es una partecita nada más, pero esta partecita nada más, si me olvido de que existe esto de afuera y considero esto de aquí adentro, resulta ser que esto también cumple las 10 propiedades bonitas que habíamos visto. Ahora, a ver, voy a abusar un poco de ustedes y de que no hemos visto otra vez esto de la dimensión, pero creo que es un buen momento para dar un poco de intuición. ¿Se acuerdan qué dijimos más o menos que era la dimensión en los espacios vectoriales? O sea, ¿cómo lo podíamos ver? O sea, ¿se acuerdan qué dimensión tenían las matrices de 2 por 2? ¿Se acuerdan? 4. 4. Tenía 4 de dimensión 4. ¿Y por qué? ¿Cuál era como que la razón intuitiva? Así visto a estos 4 numeritos, ¿cuál era la razón intuitiva? Los componentes. Los componentes, los parámetros. Piensen en términos de parámetros. La dimensión de esta cosa, del espacio este grande, es 4 porque requiero 4 parámetros para describir a cualquier elemento de ahí. ¿Quiénes son esos parámetros? Pues fíjense que hay uno, A, B, C y D. O sea, si me dan ustedes 4 números, yo puedo determinar sin lugar a dudas de qué matriz estaban hablando. A diferencia de, por ejemplo, si fuera una matriz de, no sé, 3 por 3, y si yo solamente les doy 4 números, ¿no? O sea, si fuera una matriz de 3 por 3 y les doy 1, 2, 3, 4 números, y aquí no les doy estos, perdón, no se ve. Otra vez, si les doy una matriz, si les digo, es que consideren una matriz de 3 por 3 y les digo nada más que tienen dentro de sus componentes al 1, al 2, al 3 y al 4, pero no les digo el resto, entonces no saben de qué matriz les estoy hablando. Les faltan datos, ¿ok? Entonces, la dimensión tiene que ver con los datos suficientes para describir al conjunto. En este caso, las matrices de 2 por 2 requerimos 4, ¿ok?
¿Sí? ¿Dudas con esto? Solo medio lo comentamos la vez pasada. Todavía no lo estudiamos formalmente, pero lo vamos a hacer en la siguiente semana, creo. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, ¿por qué lo traigo a colación? Porque, fíjense, estamos en este caso, con un conjunto, el de afuera, de dimensión 4. Y acabo de decir que aquí adentro, el W también es un espacio vectorial. A ver, primero, ¿están de acuerdo que hay matrices aquí? Que hay matrices que están aquí, es decir, que esta parte, déjenme, la voy a colorear aquí con rayones rojos. Esta parte, ¿están de acuerdo que es no vacía? O sea, que hay matrices que existen aquí. ¿Qué Sí, matrices existen acá? O sea, ¿cómo las las describo? que no cumplen para W. Exactamente, las que no cumplen esta propiedad. ¿Qué propiedad es esta? Que tengan traza cero. Entonces, las que están aquí afuera son todas las que tienen traza distinta de cero. Por ejemplo, la matriz identidad. Esta matriz identidad de 2 por 2 no está en W, porque su traza no es cero, pero sí está aquí afuera. Entonces, ok, hay aquí cosas. Regresemos a W, pero W es lo de aquí adentro. Si el total tiene dimensión 4, sería de esperar que lo de adentro tuviera dimensión menor, ¿no? Porque pues, le estamos quitando algo. Entonces, ¿qué dimensión tendrá W? Si le entendemos como lo que les acabo de decir, la cantidad de información necesaria o de parámetros necesarios. ¿Cuántos parámetros necesito yo para describir los elementos de W? 2. 4. 2, 4. A ver, ¿por qué? ¿Por qué 2? O sea, porque para describir los elementos de W, pues nada más tienen que cumplir que, como necesitan nada más 2, que es la traza, pues para que dé 0. Bueno, es lo que pensé. Ok, más o menos, pero ahorita vas a ver que no. A ver, ¿por qué 4? Porque todas las matrices que cumplen para pertenecer a W tienen 4 parámetros. Ok, eso uno podría pensar, sin embargo, eso va en contra de lo que acabamos de decir, de que, ok, el grandote tiene dimensión 4 y aquí le estoy quitando algo, entonces yo esperaría que tuviera menos, o sea, algo debo de estar ganando de quitarle lo rojo, si nada más me quedo con lo de adentro. Bueno, vean, aquí a lo mejor puede ser un poco engañoso porque aparecen 1, 2, 3, 4. A ver, Imanol por ahí dice, los 4 parámetros podrían ser el mismo. Es que si es el mismo, a ver, ahorita la respuesta es que no sé cómo contestar tu pregunta porque está como capciosa, pero va a quedar contestada con lo que diga ahorita. Entonces, a pesar de que son matrices de 2 por 2, es decir, sí, ok, hay 4 parámetros, hay una condición extra que está escrita en términos de aquí de la traza, que está escrito en términos de esta ecuación. Fíjense, lo que me está diciendo esta ecuación es que D es igual a menos A. En otras palabras, el parámetro D depende del parámetro A. Entonces, en realidad no tengo 4 parámetros porque una vez que yo doy el A, el D queda automáticamente determinado y de hecho se ve en la forma de las matrices aquí abajo. ¿Cuántos parámetros son entonces en realidad? 3. 3. A, B y C. ¿Se dan cuenta? Fíjense qué interesante. Entonces, esta parte de rojo que aparece aquí corresponde como a una parte de dimensión 1. Le estamos quitando algo de dimensión 1 y nos estamos quedando con algo de dimensión 3, que sería equivalente a, fíjense que esto es completamente equivalente a decir, o sea, en términos de ejemplos con R algo, si yo tengo R3, vectores de la forma X, Y, Z, pero les digo, a ver, ¿me podrían dar la ecuación de algún plano en R3? Cualquier plano que pase por el origen.
Eso, muy bien, ahí me dijeron en el chat 1. X más Y más Z igual a 0. Esta es la ecuación de un plano en R3 que pasa por el origen. ¿Ok? Si yo les digo, los puntos de R3 que pertenecen al plano son los puntos que satisfacen esto. Entonces, fíjense, son puntos, vean la estructura del conjunto, o sea, escrito como conjunto, son vectores de 3 coordenadas que satisfacen esto de acá. ¿Qué dimensión tiene R3? Pues tiene, obviamente, 3. Esto no le va a sorprender a nadie. Ahí. ¿Ok? Y esto de acá no es más que una restricción sobre los parámetros. Y esta restricción lo que me está haciendo es, me permite poner uno de ellos en términos de los otros dos, porque yo puedo, fíjense, despejar y es equivalente al z y decir que es menos x menos y. Entonces, este conjunto yo lo puedo escribir como los vectores de la forma xy y en vez de z escribir menos xy. Y entonces, donde x y y, simplemente dejo que corran, así como aquí dejaba que corrieran los 3. Pero es correr entre comillas, porque aquí los estoy restringiendo de todas maneras. Y entonces, ¿esto qué dimensión tiene? Pues claramente que se ve que tiene dimensión 2, porque requiero solamente al parámetro x y al parámetro y, porque el x y el y me determinan lo que va aquí. Por eso es un plano. Por eso le llamamos plano. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense cómo todo está relacionado. De hecho, déjenme decirles, cualquier plano, en R3, en este caso, cualquier plano que pase por el origen es un subespacio vectorial. Cumple, ¿dónde están? Cumple las 3 cosas, que aquí ya no se ve horrible, entonces déjenme regresar a la primera hoja. Cumple las 3 cositas, las 3 propiedades que dijimos. ¿Alguien me podría decir, así a bote pronto, por qué pedí que pasara por el origen? ¿Qué pasa si no pasa por el origen? Bueno, primero, si el plano no pasa por el origen, entonces la ecuación se ve de la forma AX más BY más C, Z más D igual a 0. Es decir, tiene un número aquí solito sin X, Y, Z. Entonces, si este D es igual a 0, como en la ecuación de acá arriba, pasa por el origen. ¿No? Entonces, así lo identifican. Pero la pregunta es, ¿por qué es necesario que pase por el origen para lo que estamos viendo? ¿Qué Por estamos el viendo? neutro aditivo. Subespacios vectoriales. Exactamente. Porque recordemos que necesitamos que el conjunto, el neutro aditivo esté en el conjunto. Y en R3, esto por supuesto siempre estoy pensando en las operaciones usuales, el neutro aditivo es el vector que tiene puros ceros. Si yo le pido, o más bien si yo considero un plano que no pasa por el origen, es decir, que tiene una ecuación de esta forma donde el D es distinto de 0, fíjense que este punto, el 0, 0, 0, no satisface la ecuación, porque 0 más 0 más 0 más D, donde D es distinto de 0, no me va a dar 0. Entonces este punto no va a estar en el conjunto, no va a estar en el plano y, ok, bueno, no está en el plano y no es un subespacio vectorial, porque no cumple esto. Entonces, fíjense cómo todo está relacionado. ¿Dudas con esto antes de ir a otra cosa? No. Ok. Por supuesto que esto se puede ver gráficamente en R2 también. A veces también así me gusta explicarlo. Una línea recta, por ejemplo. Entonces, en R2 es un espacio vectorial. Una línea recta es un espacio vectorial. De hecho, cualquier línea recta que pase por el origen es un subespacio vectorial, por la misma razón que sucede con el plano. Pero una línea recta que no pasa por el origen, por ejemplo, esta de acá, no es un subespacio vectorial. Ok, creo que, ok, en cuanto a subespacios vectoriales, creo que es casi todo lo que quiero decirles. ¿Dudas?
No, profe. Muy bien. Ok, entonces vamos a la siguiente parte. La siguiente parte que vimos fue... a ver, antes que esto, déjenme ver. Sí, hay dos subespacios. Dada una matriz, entonces vamos a vincular esto nada más con algo que también ya hemos estudiado, que son matrices. Entonces, dada una matriz, voy a escribir una en particular nada más para esto aterrizarlo bien. La matriz, digamos, 3, 2, 1, 0. Dada una matriz A, yo puedo hablar de dos subespacios vectoriales. Subespacios vectoriales especiales, que son el rango o imagen de la matriz y el kernel o el núcleo de la matriz. Entonces, ¿qué son? Estos conjuntos son subespacios de vectores. En este caso, como la matriz es cuadrada, los dos van a estar en R2, pero si la matriz es rectangular, uno de ellos está en R de una parte del tamaño y en R de otra parte del tamaño el otro de ellos. Eso con calma lo pueden ver en las notas. Lo importante es la definición. Entonces, necesito que esto también se lo aprendan. Vamos a regresar a la notación de conjuntos, la misma que utilizamos hace un momento para el W. El rango de A son todos los vectores de esta forma. En este caso. Fíjense, estoy diciendo, son todos los vectores de esta forma donde X está variando. ¿Qué significan los vectores de esta forma? Son los vectores que yo obtengo al multiplicar A por el X en cuestión. Es decir, si yo lo quisiera escribir explícitamente, ¿qué tengo que hacer? Pues multiplicar A por un vector cualquiera. Entonces me agarro un vector cualquiera, X1, X2, agarro la matriz A, 3, 2, 1, 0, hago la multiplicación, entonces me queda 3X1 más 2X2, y abajo me queda X1 nada más. Y yo podría escribir este mismo conjunto como, pues son todos los vectores de la forma, donde la primera entrada es esto de aquí arriba, 3X1 más 2X2, y la de abajo es X1. Y aquí solamente tengo que decir cómo se mueven o en dónde se mueven estos parámetros, pero tengo completa libertad, entonces simplemente digo que X1 y X2 son reales, son números reales. Esto es una coma, se cierra la llave, ¿ok? Esto es en cuanto al rango. Entonces, fíjense, el rango son todos los vectores que alcanzo mediante la multiplicación de A por cualquier vector. El kernel son todos los vectores X, tales que si yo multiplico al vector X por la matriz A, me da 0. Es decir, son todos los vectores que anulan a la matriz A. Para describir esto, tengo yo que resolver un sistema de ecuaciones. Tengo que efectivamente aquí resolver este sistema de ecuaciones. De hecho, aquí lo podríamos hacer muy sencillo por la matriz que agarré. Resolviendo este sistema de ecuaciones es resolver, fíjense, es X1 igual a 0. De hecho, aquí lo tengo, X1 igual a 0. Y si X1 es igual a 0, entonces X2 tiene que ser igual a 0 también, en este caso. Entonces, fíjense, resulta ser que en este caso el kernel de esta matriz consta solamente de un solo vector, el vector 0, 0. Pero eso no siempre sucede. Entonces, cuando calculen el kernel de una matriz, muchas veces van a aparecer toda una familia de vectores o pueden aparecer solamente uno. En cualquier caso, resulta ser que como conjuntos son subespacios vectoriales. Ahorita puede que les saque de onda, ay, ¿cómo este es un subespacio vectorial? Pues sí, es un subespacio vectorial trivial donde nada más hay un solo elemento y hasta todas las preguntas que ustedes quieran de las 10 propiedades, este 0, 0 las contesta. ¿Existe el otro aditivo? Sí, aquí está. ¿Existe el inverso aditivo? Sí, aquí está. ¿Es conmutativo? Sí, porque 0 más 0 es igual a 0 más 0. ¿Es asociativo? Sí, porque 0 más 0 más 0 más 0 por 0, lo que ustedes quieran, les va a dar 0 siempre. Entonces, se trivializan las cosas cuando el kernel es de esta forma. Pero no siempre sucede así. En el libro pueden encontrar ejemplos no triviales. Bueno, entonces, necesito que entiendan qué es el rango y el kernel de una matriz, entiendan que son ejemplos de subespacios vectoriales, en el sentido de que son cerrados y cumplen las 10 propiedades, o cumplen las 3 con las que empezamos la clase, pero lo que más me interesa es que sepan ustedes escribirlos en cuanto a la definición, que es lo que aparece aquí, y
escribirlos explícitamente, es decir, calcularlos. Y que como verán, se reduce a o hacer multiplicación de una matriz o resolver un sistema de ecuaciones para este caso. ¿Okay? Entonces, les dije que al principio del curso que en álgebra lineal aplicada 2, esencialmente vamos a estar resolviendo muchos sistemas de ecuaciones, donde lo importante ya no es si saben resolverlo o no. Yo ya estoy suponiendo que lo saben, sino es para qué información le sacamos. Esta es una de tantas informaciones que vamos a sacar. Ok, bueno, entonces, esto es en cuanto al rango y al kernel o núcleo de la matriz, de una matriz dada. Quiero hablar ahora de las combinaciones lineales. Este es también un concepto muy importante y que va a ser vital para lo que vamos a seguir haciendo. Entonces, combinación lineal. A partir de ahora voy a suponer que ya estamos trabajando en un espacio vectorial. Ya no le voy a poner adornitos a las operaciones. Puede ser lo que sea. Pueden ser matrices, pueden ser polinomios, perros, gatos, pero es un espacio vectorial. Y sus elementos son vectores. Una combinación lineal es, como dice su nombre, es una combinación de elementos de B, es decir, una combinación de vectores. Entonces, si V es un vector, W es otro vector, y voy a poner otro nomás porque sí. Z. Si V, W y Z son vectores, lo que voy a hacer es voy a combinarlos. ¿Cómo? Sumándolos. ¿Con qué suma? Pues con esta suma. Pero no solamente voy a sumarlos así nomás, sino también los voy a multiplicar escalarmente por distintos escalares. Entonces, al primero lo voy a multiplicar por un alfa, al segundo lo voy a multiplicar por un beta y el tercero por un gamma, en donde alfa, beta y gamma son escalares, entonces son números reales, y como dije, B, W y Z son vectores, o sea, elementos del espacio vectorial. Cualquier combinación de este estilo, fíjense qué estoy haciendo, simplemente agarrando vectores de aquí, los estoy multiplicando por algunos escalares y los estoy sumando entre sí. Cualquier combinación de este estilo se le llama combinación lineal. Los escalares pueden ser cualesquiera, los vectores pueden ser cualesquiera, y de hecho el número de vectores que aparezcan en la combinación puede ser cualquiera. Yo ahorita elegí 3, pero podría haber escogido 4, podría haber escogido nomás 2 y hasta 1. 1, esto también se considera una combinación lineal. Muy sencilla si ustedes quieren, pero es una combinación lineal. Entonces, ¿dudas de qué es una combinación lineal o escribo un ejemplo? ¿Podría poner un ejemplo, por Ejemplo. favor? Vamos a ver un ejemplo. Y de hecho, regresemos al ejemplo que vimos hace un momento. Vimos que teníamos dos espacios vectoriales, matrices de 2 por 2 con las operaciones usuales. Y aquí abajo el W, que son las matrices de 2 por 2 con traza 0, con las operaciones usuales también. Los dos son espacios vectoriales, pero este W es un subespacio vectorial del de acá arriba. Bueno, vamos a dar una combinación lineal de elementos de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué dije que tengo que hacer para el de acá arriba? Tengo que tomar cualquier número de elementos de acá, multiplicarlos escalarmente por algo y sumarlos. Entonces, pues, a ver, vamos a hacer uno de 2 elementos. Entonces, agarro dos matrices cualesquiera de 2 por 2, por ejemplo, esta. Agarro, no sé, 5, 6, 7 y 8. Y agarro dos escalares. Voy a agarrar, ahí no me la voy a complicar, voy a agarrar el 1 por, y voy a agarrar el 2, más 2 por. Esto es una combinación lineal. ¿Qué estoy haciendo? Agarrando dos elementos que están aquí, que son esta matriz y esta matriz, agarrando dos escalares, multiplico escalarmente cada uno de ellos y los sumo. Ok, esta combinación lineal podría yo incluso escribirla de forma más explícita. O sea, ¿quién sería? 5 por 2, 10 y 1, aquí da 11. Si me equivoco me dicen 6 por 2, 12 y 2, 14. 7 por 2, 14 y 3, 17. Y 8 por 2, 16 y 4, 20. Ok, si no me falla la aritmética, da esto. Está bien, qué bueno que da esto, pero lo importante aquí no es cuánto da. No se me pierdan en el foco de lo que estamos viendo.
no se está resolviendo nada. Esto no me interesa. Simplemente es para que vean que, ok, pues esta matriz, qué bueno. Pero lo importante es que lo estoy construyendo así. Lo importante es que esto es un ejemplo de una combinación lineal. Si yo cambio estas matrices y cambio estos escalares y cambio el número de matrices, me da otra combinación lineal. Pero a eso se le llama una combinación lineal, a cualquier combinación de este estilo, es decir, de elementos de acá. Vamos ahora a dar una combinación lineal de W. A ver, denme un elemento de W. Denme un elemento de W. Alguien. Adriana, dame un elemento de W. Adriana Alcázar. O alguien más. Un elemento de W. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3. ¿Cómo va a ser 1 aquí si estamos en W? -4. -4, exacto. Muy bien. Porque recordemos que en W deben de tener traza 0. Tú me diste 4 parámetros, necesitamos solo 3. Entonces, con que me des 4, 2, 3, ya el otro que me des, pues ya sobra, porque no. A ver, y otro acá. Otro elemento de W. -5, 3, 4, 5. Exactamente. Muy bien. Ya tengo 2 elementos de W y entonces una combinación lineal con estos dos, pues es escoger cualquier par de escalares, digamos -1 y 3 más. Entonces voy a ponerlo así. Ok, puedo sumarlos, pero no me interesa cuánto me da. Esto es una combinación lineal. Ojo, y esto no, ahorita estoy agarrando puras matrices porque di un ejemplo de matrices, pero recuerden que esto es para espacios vectoriales cualesquiera. Entonces, ¿se acuerdan que vimos ejemplos de espacios de polinomios? Si yo estuviera en un espacio de polinomios, por ejemplo, los polinomios de grado hasta 2 con entradas reales, no voy a poner el R. Aquí, ¿cómo se ve una combinación lineal? Pues agarro un polinomio de grado hasta 2, por ejemplo, el polinomio 5x² más 2. Este polinomio, agarro otro polinomio x y agarro otro polinomio nomás porque sí, 5. Los sumo y cada uno de ellos lo multiplico escalarmente por alguien. 10, 2, 3. Esto es otra combinación lineal, pero ahora de elementos de acá. Noten, están aquí los vectores y están aquí los escalares. Eso es una combinación lineal. ¿Dudas acerca de qué es una combinación lineal? Fíjense cómo están las dos operaciones, las que aparecen, estas dos involucradas. Por eso las escribo aquí, aunque obviamente luego no, se ve un poco feo, pero lo hago explícito. Aquí aparece la suma, aquí aparece la multiplicación por escalar. Aquí aparece multiplicación por escalar, aquí la suma. Aquí aparece la multiplicación por escalar, aquí la suma. Y fíjense que, dado que sabemos que estas cosas ya son espacios vectoriales, sabemos que lo que obtengamos de las combinaciones lineales van a ser elementos de aquí mismo, es decir, se quedan aquí mismo. ¿Por qué? Por la cerradura, por las cerraduras, porque sabemos nosotros que si agarramos un vector y lo multiplicamos por un escalar, por la cerradura del producto, esto que obtenga sigue estando en M2 y lo mismo para esta otra parte. Y si yo sumo dos elementos de M2, también la suma va a estar en M2, en este M2. Entonces, fíjense cómo vamos construyendo como pirámide sobre lo que hemos venido estudiando. Lo primero fue dotar a esta cosa de cierta estructura para permitirnos hacer cosas. Una de esas cosas con las que hemos empezado a hacer es a hacer combinaciones lineales. ¿Ok? Entonces, bueno, este es el primer paso. Una vez que entendimos qué es una combinación lineal, el siguiente paso es ahora considerar el conjunto de todas las posibles combinaciones lineales, pero con vectores fijos. Por ejemplo, pues vamos a agarrar estos dos. Las voy a volver a apuntar. Entonces, si yo agarro, voy a ahora fijar estas matrices de hace un momento, esta y la otra que era 5, 6, 7 y 8. ¿Ok?
Y ahora lo que voy a hacer es, en vez de escoger los escalares así fijos, simplemente voy a decir, pues ahora voy a agarrar cualquier escalar alfa, cualquier escalar beta, y voy a ver qué matrices obtengo si yo varío el alfa y el beta. ¿Dónde los voy a variar? Bueno, en los reales, porque son escalares. Y voy a ver qué obtengo. A eso se le llama el conjunto generado por estas dos matrices, por 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7 y 8. En símbolos se escribe span, esto es de conjunto generado, a veces le llaman lin o a veces le llaman gen de generado. Yo voy a usar solamente span, pero son equivalentes. ¿Qué son estas cosas? Primero, con letra, es el conjunto de todas las, ojo, todas combinaciones lineales de estas las matrices o los vectores que aparecen aquí adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Y cómo yo lo puedo escribir de forma un poco más explícita, así como lo hacíamos con el W y estas cosas? Bueno, hay que trabajarlo un poquito. Entonces, yo sé que una combinación lineal se ve así, para un alfa y un beta. Ahora sí me pongo a, entre comillas, resolverlo o ver qué forma tiene. ¿Qué forma tiene esto? ¿Qué hago? Pues multiplico escalarmente alfa por cada una de estas, beta por cada una de estas y sumo. ¿Qué me da? Pues me da alfa por 1, o sea, alfa más 5 beta y así con cada entrada. 6 beta, 3 alfa más 7 beta y el último 4 alfa más 8 beta. ¿Dudas de aquí a acá qué se hizo? Supongo que no. Bueno, entonces, fíjense, el conjunto, no importa quién sea el alfa y quién sea el beta, esta combinación se ve así. Entonces, el conjunto de todas las combinaciones lineales, ¿cómo se ven los elementos de este conjunto? Pues se ven así. Se ven de la forma, son las matrices de la forma alfa más 5 beta, 2 alfa más 6 beta, 3 alfa más 7 beta, 4 alfa más 8 beta, en donde alfa y beta son cualesquiera números reales, son los parámetros, alfa y beta son reales. Y este es el conjunto en cuestión. ¿Dudas con esto? Este es el conjunto generado por estas dos matrices. ¿Dudas? No, profe. Ok. Y bueno, de forma similar como sucedió hace rato, fíjense, si aquí están todas las matrices de 2 por 2, yo lo que agarré aquí son dos matrices en particular. Generé todas las combinaciones lineales y las junté en un solo conjunto. Este igual no es de esto, ¿eh? Aquí no se vaya a confundir. Estoy hablando de otra cosa. Pero este conjunto generado es una parte de lo de aquí adentro. Podría ser todo, pero no sé. Sería raro que yo lo hubiera atinado a todo. ¿O ustedes creen que sea todo? O sea, ¿creen que estoy generando a todas las matrices de 2 por 2? O sea, ¿creen que toda matriz de 2 por 2 sea de esta forma? No. No. Ahorita tal vez no tenemos suficientes argumentos para poder decir que no con toda seguridad, pero efectivamente no. Uno puede darse una idea. Por ejemplo, regresando un poco a la intuición de la dimensión, este conjunto, ¿qué dimensión parece que tiene? Así como que, ¿qué dimensión parecería que tiene este conjunto? Sería de 2, que Más o sería menos. alfa y beta. Ándale, como que se antoja. Podría tener menos, ¿eh? O sea, porque todavía, como no hemos definido así la dimensión bien, pero se antoja como que debe tener 2. Tal vez puede tener un poco menos, pero no puede tener más. Porque fíjense, lo estoy describiendo con solamente 2 parámetros. Y yo sé que el total de matrices de 2 por 2 tiene 4. Entonces,
pues no, con algo de dimensión que aparentemente 2, no podría yo describir 4, ¿ok? Sin embargo, entonces, aunque eso es cierto, no va a ser todo. Lo que sí es cierto es que este conjunto generado, que es lo que está aquí adentro, sí es un subespacio vectorial. O sea, sí cumple, y vuelvo otra vez con la primera hojita, sí cumple estas tres cosas. Esta es una forma de generar espacios vectoriales, o por otra forma de decirlo también es que los conjuntos generados por vectores siempre son subespacios vectoriales. Y pueden checarlo ustedes de la definición. Otra vez, las propiedades algebraicas, ¿no? Regresando acá, las propiedades algebraicas, las de la lista de las algebraicas, se siguen porque el grandote ya es espacio vectorial. En este caso, M2 ya es espacio vectorial. El de las cerraduras y el que el neutro aditivo esté en W, de hecho se siguen también de que, pues resulta ser que el 0 es una combinación lineal de cualquier par de elementos o de cualquier número de elementos. Porque en este caso, por ejemplo, el neutro aditivo del 2×2, pues sabemos que es la matriz 0. Pero fíjense que la matriz 0 yo la puedo ver como una combinación lineal. ¿De quién? De estas dos. Es decir, si yo escribo 1, 2, 3 y 4 y escribo aquí 5, 6, 7 y 8, lo que estoy diciendo es que existen escalares que yo puedo poner aquí y aquí, por los cuales multiplico estos, de forma que me dé estos 0. ¿Qué escalares son? 0. Por lo pronto el 0, y podría haber más. Pero por lo pronto, o sea, podríamos ponernos a resolver, a ver si existen otros. Pero por lo pronto el 0 funciona. Y yo no tengo restricción de alfa y beta para que sean 0 los dos. Entonces, el 0, por supuesto que está aquí adentro, está aquí. Y para cualquier conjunto generado, no importa qué matrices yo dé aquí, el 0 va a estar ahí adentro. Y pueden ustedes checar que, bueno, de hecho, ¿dónde está? La cerradura de la suma y de escalar, de la forma de las combinaciones lineales, pueden ver que si agarran dos combinaciones lineales, es decir, dos cosas de este estilo, o dos cosas, tal vez es mejor escrito, bueno, lo voy a escribir aquí, nada más para ilustrarlo en lo que estoy pensando. Si agarran dos combinaciones lineales AB1 más alfa B1 más beta B2 y agarran alguna otra, digamos, gamma B1 más beta no, omega B2, donde las letras griegas son escalares. Si agarran estas dos combinaciones lineales y las suman, obtienen alfa 1 más gamma, no es alfa 1, alfa más gamma por B1 más beta más omega B2. ¿Qué estoy haciendo? Solamente estoy factorizando el B1 y el B2 de cada uno de sus escalares. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque estoy en un espacio vectorial y recuerden que todas estas propiedades algebraicas bonitas se cumplen. Por eso es importante estar en uno. Pero vean, lo que estoy demostrando es que si yo agarro una combinación lineal y le sumo otra combinación lineal, su suma me da alguna otra combinación lineal. Esto es la cerradura de la suma de este conjunto. Y lo mismo sucede con el producto por escalar. Entonces vean que los conjuntos generados siempre son subespacios vectoriales. Bueno, esta clase estuvo fuertemente cargada hacia matrices, pero por supuesto, ejemplos del estilo pueden encontrar en el libro o en internet, en los videos que les dejé, donde se hable de espacios vectoriales, subespacios vectoriales y conjuntos generados, tanto en Rn como en polinomios de grado hasta algún grado. Y bueno, con esto terminaríamos por hoy. ¿Alguna duda? No, profe. No, profesor. Perfecto. Bueno, pues espero que les vaya bien. Nos vemos la siguiente clase y el jueves. Tiene taller. Una cosa, necesito hablar con ustedes. A ver, ya pregunté. A ver, esto lo voy a dejar de grabar.